En este nuevo día que nos concede el Señor, levantemos nuestra oración de una manera también confiada. Dios es bueno y nos escucha. Él nos regala su Espíritu para que tengamos la vida en abundancia y podamos también dar esos pasos por los caminos de su voluntad. Señor, gracias por la vida y la salud, por este nuevo día que es oportunidad para servirte y para escuchar tu palabra que trae sabiduría a nuestra existencia. Tú nos diriges, Señor, y nos das siempre ese amor en la Eucaristía. Tu amor en la Eucaristía, Señor, lo renueva todo dentro de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al ver el Señor, le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca, por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un mensaje muy especial, hermanos, en la palabra de Dios en este día, palabra que la Iglesia nos propone para la celebración de la Santa Misa. Y lo primero que tenemos que decir es la enseñanza que nos deja Pablo en torno a lo que es la unidad. Dios nunca quiere las divisiones, ni en la vida de la comunidad, ni en la vida de la familia, de los esposos. Dios siempre quiere que la unidad sea el mejor fruto de quienes conocemos de Él y luchamos porque su reino se establezca en medio de los hombres. Sin embargo, las divisiones vienen cuando las personas no conocen de Dios, cuando no se ocupan de profundizar más en lo que es la misma obra del reino de Dios, el conocimiento que solo puede venir a nosotros a través de la acción del Espíritu Santo por sus dones. Pablo en la primera lectura dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que todos sus miembros son necesarios, y lo hace de una manera muy magistral al decirnos que todos los miembros se necesitan entre sí y que los une un mismo espíritu. Creo que esta parte misma de la teología paulina, de esta eclesiología, es decir, Pablo nos habla de la unidad de la iglesia porque nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Esta teología de Pablo nos lleva sobre todo a vivir un reto en nuestro camino de conversión. Toda persona que conoce hoy del Evangelio no tiene que darle rienda suelta a sus criterios humanos, que son los que hay veces han traído la división en muchos ambientes. Las personas que ya conocemos del Evangelio estamos llamadas a vivir la unidad y a ser instrumentos de unidad donde el Señor nos planta y en la vocación que Él nos ha regalado. Es tan triste cuando una mamá lleva a sus hijos a que se resientan con sus padres. Dios siempre quiere que los hijos estén en una experiencia del cuarto mandamiento, alcanzando su bendición. Que los hijos se den cuenta de los errores de los padres por sus propios medios,
mas no porque es el papá o la mamá que le hablan mal a los hijos de sus semejantes. Por eso vale también comprender esto de la unidad como un don y como un regalo del Espíritu de Dios. Las personas que viven realmente en una vida del Espíritu Santo deben dar el fruto del Espíritu, y la unidad es realmente lo que se espera. La unidad en la verdad, la unidad en el amor, la unidad en la vida de Dios. Cuando uno crea de manera particular cizañas, o cuando te vuelves obsesivos con algunos temas, eso está hablando de una vida que en muchos momentos no está plenamente tomada por el poder de Dios. Los que vamos en el camino de la vida cristiana, vivimos todos los días un combate, y es tomar la decisión de unirnos más al Espíritu de Dios, porque el espíritu de la muerte, el espíritu mundano, quiere llevarnos a ser instrumentos de la obra también del mal, del maligno, en muchos lugares y situaciones. Hay personas que son de oración, hermanos que están en grupos de oración, pero hay veces frente a criterios que justifican de manera personal, le siembran la cizaña a otras personas para que sean causa de división en sus familias, en sus ambientes, en los lugares donde esos demás hermanos tienen que ser signos del amor de Dios, signos de la gracia del Señor. Vendrá el Evangelio de este día a dejarnos una enseñanza, y es ver el grupo de los que representan la vida, y es los que están con Jesús. Los discípulos y el mismo Maestro son el grupo de la vida, y está el grupo de la muerte, la mujer, la viuda con su hijo, y los que la acompañan. Los que la acompañan se lamentan, los que la acompañan están de una manera pesimista, ahí como haciendo un dolor visible y como algo insuperable. Nosotros tenemos que aprender en la vida a discernir esto de que hay veces, hay personas que se acercan a nosotros con esa actitud de sembrar la misma muerte, la misma división, la misma obra de la desesperanza. Viene pues este Evangelio y se nos cuenta que Jesús le da la vida al joven, lo levanta, porque el único que puede dar vida es Dios, el único que puede sanarnos y restaurarnos es Cristo. Incluso Él da la resurrección a quienes creemos y esperamos en Él. Es necesario entender lo de esta muchedumbre que acompaña a la pobre mamá. Es una muchedumbre que quieren como ahondar más el dolor en esta mujer. No podemos buscar personas que nos ahonden más el dolor. Tenemos que buscar es aquellos que siembran la vida y la esperanza, aquellos que están siempre diciéndonos: levántate aunque no tengas fuerzas, pero ahí tienes mi mano y te ayudo a ver la vida desde los ojos de Dios, no desde aquello que tú quieres escuchar para obsesionarte más en tus cosas. Uno tiene que buscar personas que lo lleven siempre por el camino del bien, por el camino de la comunión con Dios. ¿Cuántas personas han perdido la oportunidad y años los han perdido de estar cerca de su matrimonio, de su familia, simplemente porque se solidarizan en género con un grupo de mujeres que habla mal del matrimonio, un grupo de personas que se vuelven obsesivas con el tema moral, juzgando a los demás y se previenen con la misma familia? Yo creo que es necesario entender hoy también de manera simbólica lo de la muerte del hijo de la viuda de Naín y la resurrección que Cristo le hace a este muchacho, porque en el camino siempre de la vida nos tendremos que enfrentar con aquellos que estarán siempre sembrando lo negativo
y nosotros debemos estar aferrándonos y uniéndonos al cuerpo de Cristo, donde está la vida, donde está el poder, donde está la fuerza de la fe. Hay quienes que en la misma iglesia se han encargado de dividir grupos, crearle obsesiones a jóvenes con temas de conciencias escrupulosas y demás, para apartarlos incluso de un discernimiento sano y equilibrado de lo que es la propia vocación. Vale pues para nosotros meditar en esta parte de la palabra y comprender que el Señor nunca nos quiere siendo signos de división, sobre todo cuando saltan nuestras inmadureces, nuestras inseguridades, incluso cuando vienen esos trastornos psicológicos que hacen tanto daño en la vida de los grupos de la iglesia, de liderazgos que son patológicos, personas que hacen bien porque tienen la capacidad de hacer materialmente, pero también con sus ideas, con su manera de ser, de pensar, siembran tanto daño, hay veces, a las comunidades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.